Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este programa Vivir para Todos. Un programa producido y realizado estrictamente por la Dirección General de Televisión Universitaria. En estas mismas instalaciones de Televisión Universitaria en la Ciudad de México es en donde se genera la señal, en el estudio 2 de Televisión Universitaria. Agradecemos como siempre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por todas las facilidades que nos brinda para poder llegar hasta ustedes. El tema de hoy es un tema apasionante. Creo que México, como quizás algunos otros países de América Latina fundamentalmente, tiene una gran tradición en esto que es la herbolaria. Este es el tema de hoy, y si usted tiene alguna duda, alguna opinión, alguna sugerencia que hacer, no dude en llamar al 665-0099. Allí atenderemos con gusto su sugerencia, su duda, su opinión, en fin, para transmitirla a todos los demás televidentes o espectadores de este programa. Recuerden, la clave helada de acceso al Distrito Federal, a las líneas telefónicas del Distrito Federal, es la 915. Si ustedes nos están viendo en algún otro país, en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, donde sabemos que captan la señal de este programa, bueno, pues seguramente sabrán cómo acceder a él, pero también no duden en hacerlo. El día de hoy permítanme presentarles a nuestros invitados, ya los vieron ustedes, el doctor Javier Lozoya. Él es jefe del Centro de Investigación de Plantas Medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, doctor Lozoya, por estar con nosotros. Asimismo, le damos la bienvenida a la etnóloga Noemí Quesada. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. ¿Está correcto? Sí. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente le damos la bienvenida al doctor Alfonso Romo de Vivar, investigador del Instituto de Química de la UNAM. Es así, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar este tema de la herbolaria, que yo creo que es apasionante en nuestro país, por muchas razones y para mucha gente también. Pero antes yo los invito a que veamos un mensaje que tiene algo que ver con Baja California. ¿Les parece? Vamos, amigos, y regresamos. Bien, amigos, pues ya vieron ustedes este mensaje de los bellos parajes de Baja California. Ahora vamos a otro asunto también muy interesante, y es el que tiene que ver con el tema de hoy. Es una cápsula sobre herbolaria. ¿Le parece que introduzcamos el programa con este tema y con esta cápsula y luego ya abordamos el tema? Yo te suplico, Juan Chamula, me cures de tanto mal, de catarros, fiebre negra, mal de espanto y sarampión. Me guardes de los pulmones, del estómago y riñón, de accidente y de rayos, de mal aire y torzón. El ser humano, para explicar sus padecimientos, los atribuía a causas naturales y sobrenaturales. Así surgieron diversas creencias y prácticas médicas según la cosmovisión de la cultura de cada pueblo. Los documentos históricos acerca de la medicina en el mundo tienen aproximadamente 5.000 años de antigüedad y se refieren a los pueblos que vivieron en las riberas de los ríos Éufrates y Tigris, es decir, en Mesopotamia. Después surge la medicina africana, la hindú, la acupuntura china, la terapéutica bíblica y otras. Se basaban en una sistemática y profunda observación de todos los elementos que conformaban su entorno. El tratamiento o curación de una enfermedad o patología del organismo humano que no se atribuía a fuerzas o agentes sobrenaturales se hacía con la terapéutica natural mediante sustancias de origen vegetal, animal o mineral. La medicina prehispánica tenía como uno de sus principales recursos terapéuticos a la herbolaria, es decir, aquellos vegetales utilizados como medicamentos. La clasificación botánica de los nahuas consistía en formar grupos de plantas identificables por sus frutos, sus raíces, sus tallos, sus hojas, su aroma, sus flores, su sabor.
Esto nos permite afirmar que existía una auténtica taxonomía hasta hoy poco estudiada. Eran conocidas multitud de plantas con efectos antiinflamatorios estípticos, contra hemorragias y cicatrizantes que se empleaban en distintos tipos de lesiones. Entre ellos, el maguey era ampliamente usado. Se raspaba, se cosía para aplicar la parte central de sus pencas en el sitio lesionado. En la actualidad, han confirmado su efectividad encontrándose microorganismos que actúan por competencia contra los gérmenes causantes de infecciones. El conocimiento y utilización de la herbolaria con fines medicinales se confirma con la documentación que aporta Fray Bernardino de Sahagún en su libro Historia, donde señala 99 apartados referentes a hierbas medicinales en los que indica la procedencia y empleo de las mismas, sustentado en el Códice de Florentino. El arsenal, de aproximadamente 3.000 plantas curativas, se enriqueció con las nuevas hierbas traídas por los españoles, y estos, a su vez, tomaron las experimentadas por nuestros antepasados. Así se da el mestizaje medicinal, y nuestra cultura asimiló plantas como el té de limón, la ruda, el romero, el ajo, la caléndula y el hinojo. En su cultura mágica religiosa, los aztecas pensaban que las plantas estaban asociadas con las deidades y las invocaban ante un enfermo mediante oraciones. Albahaca, ruda y romero, por el secreto que Dios les ha dado, retires de mi hogar cuanto hechizado, y venga lo sano que Dios ha creado. Bien, pues vamos a iniciar las preguntas a nuestros invitados el día de hoy, dirigiéndonos a la doctora en etnología, la señora Noemí Quesada. Y quisiera, usted como etnóloga seguramente sabe qué tipo de terapia, para qué terapia se usaba la herbolaria, la práctica herbolaria en nuestro país desde épocas prehispánicas. Bueno, yo creo que inicialmente se debería aclarar que la medicina tradicional, la medicina del México prehispánico, es una medicina psicosomática, y esta concepción forma parte de nuestra medicina tradicional hasta nuestros días. Esta medicina se apoya en general en la herbolaria, y dentro de la medicina prehispánica había una serie de especialistas, de terapeutas, que tenían diferentes técnicas curativas, pero... ¿Así como especialistas, digamos? Sí, especialistas. Había los sobadores, había los médicos que podríamos llamar médicos generales, los hueseros, los que curaban con limpias, los que curaban con sobadas. Entonces hay diferentes técnicas. En general los médicos eran sacerdotes también. Ajá. Y podían combinar diferentes técnicas, como actualmente sucede con los médicos tradicionales. ¿Los médicos alópatas? Bueno, podríamos decir los médicos generales. Con los médicos sí. generales. Perdóneme, cuando usted dice que es una medicina fundamentalmente psicosomática, debemos suponer que esto significa que no necesariamente la herbolaria es efectiva cuanto la fe y la confianza que el paciente deposita en quien le está aplicando. Bueno, lo que pasa es que se divide en dos fases la curación. Ajá. Tanto en la época prehispánica como en la medicina tradicional de nuestro país y de otros países. Hay una parte que es la parte de terapia, digamos, de apoyo psíquico, donde el enfermo habla de cuál cree él que es su padecimiento para ayudar al curandero o al médico a hacer un diagnóstico. En esta parte se invocan las deidades, hay todo un ritual, hay una mesa, un altar, en donde se encuentran los medicamentos. Entonces, en esta parte, digamos, psíquica, se da apoyo al enfermo, se diagnostica, o se ayuda también al enfermo para que se autodiagnostique, y después de esta fase se pasa a la segunda, que es la aplicación de los medicamentos. Ya en esta fase ya quedaron consagrados los medicamentos, sobre todo la parte de herbolaria, que es fundamental, y viene la aplicación de estos medicamentos, la parte, digamos, empírica, práctica. En donde los medicamentos pueden ser administrados en bebidas
o bien de uso externo como emplastos o a través de limpias. Entonces el uso de la herbolaria, y yo pienso que sí tiene, desde mi punto de vista, algunos medicamentos sí tienen efectividad, depende del contexto en que se apliquen, pero sí es importante las dos fases. De estas fases que usted nos habla, ¿cuáles se siguen utilizando en la actualidad, que sea importante señalar? No, yo pienso que en la medicina tradicional actualmente, repito, no solo de nuestro país, sino en general en otras medicinas tradicionales, se conservan estas dos fases en la curación tradicional. La parte de apoyo psíquico y ritual, y la parte de aplicación de medicamentos. Sí. Nosotros hemos oído de muchos años el temazcal. ¿Qué es el temazcal? ¿En qué consiste el temazcal? ¿Realmente tiene efectividad? ¿Tiene esos efectos curativos que le adjudican o que la gente pretende que tengan? Bueno, yo pienso que sí tiene cierto efecto, sobre todo que cuando se utiliza el temazcal se trata en... ¿Qué es un temazcal? Bueno, el temazcal es una construcción en general anexa a la casa habitación. Es un cuarto, pues no sé, depende de la zona, se varían las proporciones, pero deben ser entre 2,5 por 2 metros. ¿Como un baño? Sí, es un baño. Entonces este cuarto tiene un muro de piedra, o con piedras, que se enciende por la parte exterior. Y estas piedras se calientan y los pacientes o los que se bañan arrojan agua sobre las piedras. El vapor, después entra el paciente al temazcal, con el curandero muchas veces, y se arroja agua y el vapor propicia o ayuda a aliviar ciertos padecimientos. ¿A las toxinas, como dicen? A la liberación de las toxinas. Ahora, lo interesante del uso del temazcal es que se usa también, en el momento de que se están bañando, variar al paciente, variarlo con... ¿Variarlo quiere decir con una vara? Sí, con varias plantas medicinales, o sea, se llama variar porque son un manojo de plantas medicinales, entonces los varean. Pero... yo creo que este efecto de estar variando al paciente ayuda a desprender, no sé, el doctor quizá nos podría decir, a desprender ciertas propiedades de la planta que se absorben por la piel. ¿Tienen que ser plantas específicas también, por supuesto? Sí, desde luego. No, desde luego. Entonces, yo pienso que en el momento en que se abren los poros por el vapor del temazcal y variarlos con plantas medicinales que pueden de alguna manera tener propiedades medicinales, se absorben a través de la piel y pueden tener efectos. Ahora es muy importante, porque esto sí es desde la época prehispánica, los baños para las parturientas, o sea, hay algunas zonas en donde el parto se llevaba a efecto en el temazcal, o bien al cuarto día la parturienta, o sea, la recién parida, se bañaba en el temazcal para recobrar calor en el cuerpo. Doctor Lozoya, algo que añadir al respecto. Sabemos que usted es una persona que en este sentido, bueno, pues maneja muchos conocimientos, entonces nos gustaría, si nos puede usted... Bueno, agregaría nada más el hecho de que todas las culturas médicas del mundo recurren básicamente a dos grandes grupos de medicamentos o terapias. El uso de plantas medicinales, por un lado, y lo que hemos dado en llamar la fisioterapia. El temazcal es un spa, es un baño de vapor. Tiene exactamente el mismo principio físico que el baño sueco y algunos baños rusos. Es casi un principio universal en el planeta el uso de esto. Nuestros antepasados también lo tenían y por supuesto el pueblo mexicano actual también lo comparte y lo utiliza. Desde el punto de vista científico agregaría que hoy se sabe claramente cómo funciona desde el punto de vista médico. Existe un fenómeno que se llama absorción transdermal. A través de la piel. A través de la piel se absorben una gran cantidad de productos químicos que acaban teniendo efecto medicinal sobre el organismo. Esto es sumamente importante en los últimos 10 o 15 años. Todo el mundo sabe que embarrarse una pomada o ponerse un emplasto es una manera de administrarse un medicamento, pero lo que no sabíamos hasta hace poco es que la absorción transdermal es muchísimo más amplia de lo que parecía. Basta con que uno esté colocado en una atmósfera
en donde está el producto químico en el aire para que se impregne la piel e ingrese al organismo. Se han hecho estudios, por ejemplo, colocando sustancias químicas radioactivas en sistemas parecidos al temazcal. Y después, minutos después, se detectan estas sustancias en el torrente sanguíneo. Ahora, las plantas que se utilizan en el temazcal siempre pertenecen a grupos de compuestos aromáticos, de los cuales el doctor Romo nos podría explicar mucho, y que son compuestos volátiles y que precisamente tienen su efecto medicinal por ingresar por las vías respiratorias y por la piel. Ya. Doctor Romo de Vivar, al respecto, ¿puede usted abundar sobre este tema apasionante? Y de paso, tal vez quizás podamos también tocar aquí el tema de las limpias, que está relacionado también, porque tiene mucho que ver con estos vareos que decía la doctora. Sí, el doctor Lozoya acaba de mencionar que muchas de estas plantas son plantas aromáticas. Sí. La manera de obtener los aceites esenciales de plantas normalmente es por lo que se llama arrastre por vapor, es un procedimiento químico, y este se está llevando a cabo en el temazcal. O sea, con este vapor de agua arrastra las sustancias activas de la planta y las pone en la atmósfera. Ajá. Sí. Este es un procedimiento, posiblemente uno de los procedimientos químicos más antiguos para aislar sustancias, el arrastre con vapor, y se sigue usando hasta la actualidad. Ya. Ahora, en cuanto a las limpias, ¿qué habría que añadir realmente? Porque hay diferentes tipos de limpias, ¿no? Hay unas limpias mágicas, de hechicería, de brujería incluso, y hay unas limpias para cura fisiológica, es decir, pragmática, ¿es así? Bueno, están las limpias que tienen esta capacidad, o la gente piensa que tiene esta capacidad de sacar el daño. A través daño físico. Bueno, el daño causado por efectos mágicos, digamos, ¿no? Alguien que le haya causado daño y que de alguna... mal de ojo, por ejemplo, que dice, y eso No, el mal de ojo se trata de otra manera, ¿no? ¿Sí? Es más bien cierto tipo de daños que pueden provocar alteraciones físicas. ¿Cómo qué tipo de daños, doctora? Si puede usted ser más específico. Bueno, pues en general hay muchas, hay la concepción cuando no se puede explicar el origen de un padecimiento o no se puede curar un padecimiento, se le da una connotación mágica. Se piensa que el hecho de que los medicamentos no lo curen, o que el médico no lo cure, o que incluso el curandero no pueda curarla, es porque tiene una connotación mágica y en realidad puede ser un padecimiento pues incurable, por ejemplo, ¿no? Se le da una connotación mágica, pero digamos que las limpias tienen la posibilidad de limpiar, sacar daños leves, y de purificar el cuerpo para precisamente entrar a otra fase de la curación. Esa es un tipo de limpias que se hacen con ramos especiales que se venden en los mercados de la Ciudad de México o incluso en provincia, y estos ramos después de hacer la limpia se tiran. Bueno, es un tipo de limpias, pero también hay limpias, es sobre la ropa, puede ser la limpia, pero hay otro tipo de limpias que es cuando se está desnudo y que es a base de variar también, ¿no? Y hay otro tipo de limpias que puede ser, por ejemplo, ya con una connotación más mágica, más ligada a la parte, digamos, del daño causado por hechicería, que es la limpia, por ejemplo, con huevo. ¿Sí? Sí, se pasa un huevo y después con el huevo se hace el diagnóstico. Se arroja sobre una vasija de agua y según la forma que toma el huevo se puede hacer el diagnóstico. Otros curanderos limpian con el huevo y guardan los huevos que después van a enterrar al campo. O sea, cada curandero tiene sus técnicas especiales. Ahora esta limpia del huevo sí es de tradición española y se usaba desde antes del siglo XVI, cuando llegaron los españoles a México, ¿no? O sea que eso es algo muy... Como cuando dice usted de tradición española, dice que los españoles lo trajeron a México. Sí, esa técnica del diagnóstico a través del huevo, sí. Es de los españoles, no es prehispánica, no es nativa.
No. Esto digamos, la medicina tradicional de nuestros días es una medicina mestiza, sincrética, y bueno, está compuesta por diferentes técnicas de diagnóstico terapéuticas. ¿Sí? Doctor Lozoya, respecto de lo que nos está diciendo la doctora Quesada, ¿qué habría que añadir? ¿Qué tendría que decir un médico como usted respecto de las limpias? Bueno, que a mí me gustaría agregar que, sobre todo para propósitos de orientación del público, aunque hay poco tiempo para decirlo, que todas las medicinas en el mundo son iguales. Es decir, la medicina es una manifestación de la cultura, y por lo tanto en el mundo existen tantas medicinas como culturas estemos dispuestos a aceptar. Lo que aquí estamos llamando medicina tradicional es la medicina de la cultura de un pueblo. Por lo tanto, en esa medicina hay la necesidad, como en todas las culturas médicas, de establecer una muy fuerte relación médico-paciente. La medicina tradicional o popular recurre, entre otras cosas, a muchos conceptos mágicos y a todos estos procedimientos de los que estamos hablando, pero que no vaya a creer el público que la medicina científica y omnipotente es diferente. Los psicólogos, los psiquiatras, los infectólogos, los cirujanos, todos practican la magia, en los mismos conceptos antropológicos que la practica un curandero. Simplemente pertenecen a equipos culturales diferentes. Un médico que está sentado en su consultorio con sus diplomas de Harvard en la espalda, enmarcados en colores, está practicando una gran cantidad de procedimientos mágicos que llevan a fortalecer el vínculo con el paciente, a generar confianza y establecer una adecuada relación médico-paciente. Lo que pasa es que en la actualidad, con la influencia de la tecnología, ya no se habla de todo esto. Pero la buena medicina sigue siendo un arte, en donde se echan en juego muchos recursos psicológicos, filosóficos y conocimientos técnicos. Entonces las limpias forman parte de esa manifestación en una cultura médica que hoy llamamos medicina tradicional. ¿Cómo es vista la herbolaria en México? Hay sectores de la población que dicen, bueno, eso es para gente atrasada, lo dicen. Otros que dicen, no, bueno, lo que pasa es que es cuestión de fe. Y otros más que dicen, bueno, como usted ahora, es una medicina que pertenece a grupos culturales en un momento dado que no necesariamente deben tener una connotación de atraso o avance, simplemente diferente. Bueno, yo le respondería a su pregunta diciéndole que depende de la época en la que me la pregunte, porque esto que usted acaba de decir ha cambiado notablemente. Que en México estemos todavía muy atrasados en ese concepto es un problema local. En efecto, hacia los años 60, hablar en este país de plantas medicinales era ser anticuado, porque las plantas en la medicina formaban parte de la historia de la farmacología. En este país hay una cultura dominante. En este siglo es norteamericano-estadounidense, en el siglo XIX fue francesa y antes fue española. Entonces estamos en un país que está cubierto y dominado por las manifestaciones culturales de otro pueblo. Por lo tanto hay discriminación cultural. El médico que termina la universidad se siente superior con respecto al terapeuta tradicional que está en un pueblo de Oaxaca, pero fundamentalmente por problemas de discriminación cultural y racial. Por lo tanto, en los años 60, 70 había un gran conflicto. Medicina tradicional era sinónimo de charlatanismo, medicina universitaria era sinónimo de ciencia. En los años 80 no. El ingreso de la República Popular de China al tablero, la aparición de la acupuntura, la enorme influencia de la medicina tradicional china, el despertar de los norteamericanos y europeos a una nueva medicina, la crisis de la medicina occidental, el envenenamiento de las ciudades, la iatrogenia, han cambiado el panorama. En la actualidad la medicina científica y occidental está totalmente volcada a la herbolaria. El desarrollo de nuevos medicamentos es a partir de plantas africanas, chinas, asiáticas. En este momento es mucho más posmoderno quien está vinculado a los tratamientos con plantas medicinales y medicinas alternativas que quien sigue repitiendo el viejo coro de principios de siglo. En este sentido, podríamos decir entonces que estas creencias indígenas, esta medicina tradicional,
si bien fue desplazada en un momento dado, ahora hay una revaloración de estas creencias, ¿es lo que usted nos está diciendo ahora? Por eso, sí, ¿sí? Por eso está este programa, por eso estamos aquí. Este programa era imposible hace 10 años. Que la universidad aceptara la discusión antropológico, química, médica de las plantas medicinales y la herbolaria popular era impensable hace 20 años. ¿Qué dice usted, doctor? Pues yo creo que la herbolaria fue utilizada prácticamente como curación hace 100 años y de entonces para acá comenzaron a aislarse los principios activos de las plantas, digamos el caso de la quinina, que fue una planta americana o sudamericana, y fue hasta los años de 1920 más o menos que se aislaron los principios activos. Aislaron los principios activos, curan con ellos. Después los químicos comienzan a manipular la molécula y hacer moléculas sintéticas más baratas. Sintetizarlas. Después de que sintetizan, esto se hace más barato. Después comienzan a sintetizar sucedáneos. Ya no es la misma sustancia, sino que tenga la parte clave ahí. Entonces sintetizan nuevos medicamentos mucho más baratos. Pero, digamos, ¿cuál es la inspiración? Siempre fueron las plantas. ¿Es el principio, la herbolaria? Sí. Y digamos que a modelo de estas sustancias naturales es que se empezaron a hacer las sustancias sintéticas. Ya. Yo los invito ahora a que vayamos a ver la segunda cápsula que tiene que ver precisamente con herbolaria. Ustedes también, amigos, si son tan amables, acompáñenos y regresamos para ver, ya hemos visto hasta ahora avisos de que esto es verdaderamente serio y de que hay una revaloración. Vamos a ver, vamos a abundar sobre este tema después de ver esta cápsula también muy interesante sobre la herbolaria. En los tianguis o mercados de México encontramos los tradicionales puestos de hierberos. En ellos se observa el sincretismo medicinal, la mezcla de plantas autóctonas y vegetales extranjeros como el mastuerzo, que es de Sudamérica. En el mercado de Sonora se llegaron a detectar 200 plantas de las regiones de Milpa Alta, Ozumba, San Miguel Tlaixpan, Orizaba y Nepantla. La medicina tradicional actual aún combina la terapéutica natural con la psicorreligiosa, esta última considerada mágica. El diagnóstico lo sustentan los médicos nativos en las creencias del enfermo y las convicciones acerca de la causa de la enfermedad. Doña Amada, quería yo preguntarle, ¿dónde abastece las plantas? Pues mire, señorita, las plantas vienen de distintas partes, vienen de por acá de Puebla, vienen también de acá de Estado de México, vienen también de fueras como en el extranjero, vienen varias partes las plantas. Ahora, ¿de qué manera las conoce o hace su clasificación? Bueno, mire, señorita, la botánica es muy bonita y a mí me encanta leer los libros de la botánica. Allí he aprendido y también por parte de mi mamá y de mi papá, que ya son muertos. ¿Sus padres también se dedicaban a las plantas? Sí, señorita. Ellos se dedicaban a curar también a los enfermos, alguna medicina que ellos necesitaban, otros pacientes, ellos también recetaban. Y así nosotros también aprendimos a recetar. ¿Qué planta vende usted más? Empezamos con el té de los nervios, que es un tratamiento cuando el enfermo viene muy nervioso y cuando el enfermo no puede dormir bien, cuando el enfermo le duele todo el cuerpo y no sabe ni qué cosa tiene. Entonces le hacemos una preparación de té de nervios y de 3 hierbas para unos baños para que se relaje un poquito a la persona que está muy enferma sobre los nervios. Pues nosotros tenemos aquí la preparación del cáncer, empezando también con varias plantas. Empezamos con la árnica, coachalalate, hierba del golpe y la flor de mercadela para tomar, para bañarse y para aseo personal. 3 tipos tiene la medicina esa. Queremos preguntarle de dónde se abastece de las plantas. Pues de los distintos estados de la República Mexicana, como es Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Chiapas y demás, Oaxaca. ¿De qué manera las conoce o hace su clasificación? De acuerdo a los aromas, a las propiedades curativas, de acuerdo a las diferentes especies de plantas.
¿Como cuáles propiedades curativas? ¿Nos podría mencionar algunas? Digamos, algunas plantas ya conocidas como son para la diabetes, que sería, por decir algo, el changarro, guarumbo, diabetina, la hierba del coralillo que últimamente se descubrió. Y así como ellas, otras plantas más. Se hacen algunas tisanas para la enfermedad de la diabetes y así, para bronquios y demás, cáncer, hemorroides, distintas enfermedades, padecimientos. ¿Qué planta es la que vende más? Pues normalmente la población ahorita está consumiendo gran parte para el sistema nervioso, que serían los toronjiles, la flor de azahar, valeriana, tilna y demás. Y para la diabetes, que son las enfermedades o los malestares que están ahorita, se podría decir, de moda en la actualidad. Antes, por ejemplo, ¿se vendía otro tipo de plantas? Pues siempre se ha vendido lo mismo. Lo que pasa es de que quizás había un poco menos de orientación, no ha habido la orientación necesaria, ¿verdad?, al respecto, y por eso es que sí se vendían quizás otro tipo de plantas, quizás no confundidas, sino el paciente no sabía o no se había ubicado bien en las plantas. Y ya hoy pues se ha estudiado, se ha analizado ya científicamente qué plantas en realidad sirven y ya no se anda resultando con la teoría, ¿sí? Ya un poco más certero. Señora, ¿a usted le gusta curarse con plantas? Claro que sí, las conozco un poquito. ¿Cómo es esto de que las conoce un poco? Pues como ahora no me puede engañar dándome una planta por otra. Claro. Y aquí todos dicen que son brujerías, yo no las agarro para brujería. Las agarro para medicamentos, para el cuerpo. ¿Cómo aprendió usted a utilizarlas? Bueno, en primera mi padre es oaxaqueño. Enseguida pues he tenido un maestro que desgraciadamente ya me faltó, que él era un médico botánico. Ahí fue donde aprendí las plantas medicinales. Ah, muy bien. Cuando usted está enfermo, ¿usa también otro tipo de medicamentos? Bueno, solamente de emergencia. Menos no, porque ni el dolor me gusta quitármelo con un antibiótico. ¿Y usted tiene hijos? Sí, tengo dos hijos médicos, homeópatas naturistas. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y usted les enseñó a utilizar las plantas? Las plantas sí, pero a la escuela les enseña que también la homeopatía, toda la medicina se hace a base de plantas medicinales. Y desgraciadamente uno los agarran por qué brujería, que esto, pero yo para eso no. Sin duda, el bajo costo y fácil acceso a la herbolaria es una ventaja para la gente que recurre a esta flora medicinal. Pero existe dificultad para dosificarlas. Una planta muy conocida es el toloache. Los curanderos la venden con cierto recelo. Saben que no se debe ingerir porque es una planta tóxica y produce su efecto denso en el sistema nervioso. Su empleo es analgésico para curar dolores articulares. Alivia localmente diversos tipos de inflamación y hemorroides. Quita el insomnio y baja fiebres. Investigadores del tema conocen que los contenidos químicos de las plantas varían de lugar a lugar, de cambio de estación. ¿Cómo es posible llevar un control de calidad de la efectividad de estas plantas? Bien, pues ya vimos la segunda cápsula y mientras estaba viendo decía el doctor Lozoya que por allí la planta era chaparro y no changarro. Changarro era donde se estaba vendiendo y chaparro era el medicamento para la diabetes. Sí. ¿Es así? Chaparro No, que amargoso. lo que pasa es que le está dando varios ejemplos y seguramente pensó en el chaparro amargoso, pero le salió changarro, entonces se le barrió. Sí. El changarro es donde estaban tomando. Changarro es donde estaba. ¿Qué tanta seriedad hay en estos vendedores de hierbas? ¿Debemos confiar indiscriminadamente en ellos? ¿Debemos tener cuidado? ¿Cómo podemos cuidarnos de ellos? Bueno, yo le voy a contestar a usted la pregunta haciéndosela yo a usted. ¿Qué tanta confiabilidad tendríamos en las personas que atienden las farmacias? Hay de todo. Hay de todo. Es decir, algo que preocupa mucho a quienes trabajamos este campo es que la sociedad urbana está haciendo de las plantas medicinales el mismo vicio de autoconsumo que hizo con las farmacias. Entonces ahora, más que nunca, hay de todo. Hay gente que realmente solo sabe vender las plantas y no tiene el conocimiento herbolario atrás.
ni viene de una familia de terapeutas tradicionales, ni tiene tradición. Como la señora que decía que venía de sus padres y que estudiaba botánica y libros, etcétera. Entonces hay también verdaderos farmacólogos en las farmacias o farmacéutas, y en las tiendas de plantas hay verdaderos hierberos que saben muchísimo y de muchas generaciones. Entonces cada quien habla según le va en la feria, pero quizá la llamada de atención es que no todos son iguales. De la misma manera que una gente llega a la farmacia y dice, deme algo para las amibas, y un señor que está con una bata blanca atrás, pero con 3 años de educación primaria, le vende un medicamento para la amiba. Lo mismo pasa con las plantas medicinales. Ya. ¿Algún comentario, doctora? Bueno, yo sí quisiera decir que la herbolaria y los médicos tradicionales han tenido una constante actividad desde la época prehispánica. Durante la colonia estaba permitido para los pueblos de indios que practicaran los curanderos, no en las poblaciones de españoles, pero sí para los indios. Y actualmente sabemos que en muchas partes de nuestro país existen curanderos que resuelven el problema de la salud. Esta persistencia de las prácticas de medicina tradicional, esta utilización de la herbolaria, se refleja en que resuelven estos médicos, estos curanderos tradicionales, resuelven el problema de la salud para mucha gente en el campo. Es posible afirmar que no resuelven todos los padecimientos, como los médicos, como tampoco los médicos resuelven tampoco todos los padecimientos. Pero sí es importante esta constante, porque realmente la gente recurre a ellos buscando recobrar la salud, y bueno, pues han tenido efectividad y han resuelto muchos de los padecimientos. Claro. Doctor Romo de Vivar, ¿qué riesgo puede uno correr al momento de ir con el vecino o hacer caso del diagnóstico y la prescripción de la abuelita o la tía o la comadre, y tomar una hierba, ya sea para dormir, para que se le quite el dolor de los riñones, para que el hígado no le duela, etcétera? ¿Qué riesgos puede uno correr? Usted que es doctor en química, ¿hay algún tipo de riesgo tóxico? Por ejemplo, usted nos decía hace un momento, cuando estábamos viendo la cápsula del huesito de chabacano, que se decía que preparado de determinada manera, quién sabe cuál, podría ser eficaz hasta para el SIDA, decía. Sí, y comentábamos que la almendra de chabacano tiene el problema de tener glucósidos cianogenéticos, que son glucósidos que liberan ácido cianhídrico, que es un veneno terrible. Claro, en cantidades, llevan cantidades muy pequeñas que no causan mucho daño. Bueno, yo creo que más peligro tienen algunas plantas que tienen principios activos más venenosos, y que debido a que la planta no en todas las etapas de su vida tiene la misma concentración, entonces en ocasiones puede tener el veneno más concentrado. Caso de la digitalis. Digitalis purpúrea, que tiene digitalina, que es un tónico para corazón, pero si el té se tomara demasiado concentrado, entonces trae problemas muy fuertes para el paciente. Si en la actualidad, como ya se hizo el principio activo, se puede dosificar mejor. Ya. Bueno, la medicina alópata, en un momento dado, bueno, pues también tenemos riesgos si tomamos un medicamento sin prescripción médica, pero ahí tenemos el recurso de acudir al médico. ¿Y en la herbolaria, doctor Lozoya? También, por supuesto. Mire, yo quisiera aprovechar su pregunta para enfocarme en esta respuesta. Mire, indudablemente que estamos pasando en México por un fenómeno muy, muy importante de índole cultural. En mi opinión personal, como reflejo de lo que está ocurriendo en los países altamente desarrollados. Nuestro país está en este momento dividido en dos sociedades radicalmente diferentes. Tenemos dos países distintos en este momento. Un país o una población urbana que está profundamente influenciada por los cambios sociales que están ocurriendo y culturales en los Estados Unidos y en Europa, que está llevando a cabo una lucha frontal para proteger la ecología, que entiende los problemas de la polución ambiental, que no quiere automedicamentarse, que se aleja de la medicina a la cual le ha perdido la confianza, que hace ejercicio, que está generando esta filosofía norteamericana del macromúsculo microcéfalo,
y que está todo el tiempo haciendo cosas y buscando alternativas: budismo zen, acupuntura, plantas medicinales, hierbas, tecitos. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que es un fenómeno social que tenemos que comprender. Este público está totalmente volcado a la herbolaria. Quiere usar tés, quiere beber tés, no quiere utilizar medicamentos, cree sin conocimiento que por el hecho de que sean tés y plantas son menos tóxicas que los medicamentos químicos farmacéuticos. Eso es verdad, eso es verdad. Pero eso lo creo... ¿Qué tanta razón hay en eso? No, ninguna, en lo absoluto. Los que trabajamos el campo sabemos que son lo mismo, lo único que cambia es la envoltura. Ahora, el otro México es un México rural, en donde había estado la medicina tradicional fundamentalmente desarrollada, creada ahí, resolviendo muchos problemas de salud. Esa población no quiere oír hablar de plantas medicinales. Esa población quiere agua potable, mejor alimentación, vacunas, antibióticos y el derecho a la medicina moderna, de la cual la sociedad urbana se quiere alejar ahora y entrar a una medicina naturista. Entonces, si el país ha cambiado tan notablemente en 20 años que hoy en día no tendríamos la misma conversación sobre medicina tradicional que hace 15 años. La medicina tradicional está entrando a la sociedad urbana y está saliéndose de la sociedad rural. Y la medicina científica, entre comillas, o tecnológica, está entrando a la sociedad rural, alejándose de la sociedad urbana. Sí. Doctora... Yo sí quería agregar a lo que se ha dicho, que los curanderos y la gente que maneja realmente la herbolaria toma muy en cuenta, cuando administra estos medicamentos, las dosis, porque las dosis son fundamentales, el ritmo, o sea, debe tomarse como agua de uso, debe tomarse en ayunas, debe tomarse en la noche, o sea que es muy importante la dosis y el ritmo, como en cualquier medicina, creo, y en el lapso durante el cual se debe tomar el medicamento, porque no es las plantas medicinales, muchas de ellas no es que se puedan tomar tampoco por periodos prolongados o por toda la vida, depende del padecimiento. Entonces los especialistas que sí realmente manejan la herbolaria toman en cuenta todos estos aspectos como cualquier médico. ¿Pueden causar medicina. adicciones la ingesta de estos medicamentos en un momento dado? ¿Podrían causar adicción? Yo pienso que no, cuando leo las plantas medicinales, pero quizá Javier o el doctor podrían aclarar más. ¿Doctor Lozoya? Yo diría que adicción como tal, no. Aunque recordemos que todos los psicotrópicos alucinógenos provienen de las plantas medicinales, peyote, hongos alucinógenos, psilecibe, LSD, etc. Pensaría que no tenemos datos muy precisos sobre eso. Pero lo que sí es que quiero dar un ejemplo de la actualidad de la herbolaria. Hace escasos 10 años, la República Popular de China, los científicos chinos descubren uno de los medicamentos más importantes de fin de siglo. Una planta que sirve para curar la malaria o paludismo. La gente no lo sabe, el público, pero el paludismo ha regresado notablemente en el planeta, como consecuencia de que el parásito se acostumbró al medicamento que utilizábamos para combatirlo. Entonces hay nuevos grandes brotes en todo el mundo, incluyendo México, de paludismo. Entonces los chinos recurren a su medicina tradicional, descubren una planta usada hace 5.000 años para curar las fiebres intermitentes, aíslan una sustancia que demuestra ser uno de los más revolucionarios medicamentos para curar la malaria en horas. Esa planta es prima hermana de toda una familia que el doctor Romo ha trabajado casi 10 años. Es prima hermana del estafiate. El estafiate y muchas de estas plantas mexicanas se utilizan también para situaciones semejantes. Entonces, con esto lo que quiero decir es que quien nos esté escuchando que crea que investigar plantas medicinales se hace con un cucurucho y unos palitos y unos mecates mirando hacia el pasado, se equivoca. La mayor parte de la biotecnología y de la tecnología química actuales están volcadas a la investigación de plantas medicinales. ¿De qué planta estaba usted hablando, doctor Lozoya? ¿De China? Sí. Se llama Artemisia annua. ¿Y cómo se vende? En el mundo, sí, los chinos ya producen un medicamento, un medicamento que exportan a todo el planeta. Se llama Artemisinin. Sí. Se toma por la vía oral o se inyecta y ya está sancionado por la Organización Mundial de la Salud y es el antimalárico número 1 en el mundo en este momento. ¿Y eso se está usando en México, doctor Romo de Vivar?
No, yo quisiera comentar sobre esto, sobre eso, esta parte. La Artemisia annua, que crece en China y donde se aísla esta sustancia activa contra la malaria, trató de cultivarse en Sudamérica. Y resulta que la planta cultivada en Sudamérica no contiene la artemisina. Entonces, esto es muy importante ver cómo las condiciones climáticas, como decía hace un momento, el que la planta sea tierna o sea muy madura, todo esto es importante. O que las drogas se hayan guardado por mucho tiempo, pueden bajar el contenido de la sustancia, porque dice usted que la dosifican, pero en los pueblos yo creo que la recogen tierna o la dejan un tiempecito de secado, pero si ya duró un año guardada, ya puede haber perdido mucho de la sustancia. Doctor Lozoya, quiero dar otro ejemplo para involucrarnos más. Uno de los medicamentos más revolucionarios de este último año, de 1991, que cura la migraña, el dolor de cabeza. Sí, pero no es un dolor de cabeza, migraña es migraña. Migraña, y la repito, migraña. Migraña. ¿Sí? Es una planta que crece en México. ¿Cuál es? Y que se llama Chrysanthemum parthenium, y la sustancia que cura la migraña se llama Santa Marina. Santa Marina. Porque la primera vez que se aisló se le llamó Santa María, porque se aisló de la planta que se llama Santa María. El nombre vulgar de la planta es Santa María. Ya. ¿Y esto se consigue ya está sintetizado esto y con medicamentos? Ya hay grandes compañías farmacéuticas produciendo este medicamento, y además, con algo que quiero agregar, no se piense que se está produciendo una nueva cápsula o un inyectable. No, se está produciendo un sobrecito de té con hojitas para prepararse un tecito de Santa María, que es el que quita la migraña. Interesante. Vamos a un mensaje ahora, que es otra cápsula sobre herbolaria, y también me gustaría preguntarle sobre el ginseng, que se vende ahora hasta en las gasolineras, ya no digamos en las farmacias. Vamos a la cápsula y regresamos. La sala de herbolaria del Museo del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM es una muestra de la permanencia de las plantas medicinales desde la cultura prehispánica hasta nuestros días. 40 son las clasificaciones de plantas que ahí se exhiben con sus nombres en náhuatl y con los científicos. Explican el uso dado por los indígenas y el que actualmente se les da. Flor de manita. Antes se usaba para disminuir el dolor en la región púbica. Hoy el conocimiento de la flor se usa para enfermedades del corazón. Codo de fraile. El látex se usaba para el tratamiento de úlceras en la piel. Hoy funciona como anestésico local. Zapote blanco. Las hojas machacadas se aplicaban a los pezones de las nodrizas para curar la diarrea en los lactantes. En nuestros días, la infusión de las hojas y semillas se emplea para bajar la presión arterial. Siempre vida. Los tallos se usaban en el tratamiento de las enfermedades de los ojos. En la actualidad, la savia de las hojas se aplica para combatir las cataratas de los ojos. Flor de muerto. Las hojas machacadas y tomadas con agua curaban dolores de estómago, fiebres, hidropesía y provocaban la menstruación. Hoy se hace la infusión con sus flores y se toma para aliviar dolores de estómago, empacho y lavados vaginales. No obstante que existe tanta variedad de plantas medicinales y su uso en nuestro país aún es tradicional tanto en la región rural como en las ciudades, esta medicina es poco estudiada y se enfrenta a los embates de nuestra sociedad contemporánea. La auténtica medicina tradicional sigue vigente y permanece apoyada en elementos psicorreligiosos. Pero ¿hasta dónde han mezclado esta medicina con creencias banales y han hecho de ella objeto de comercialización y de lucro? Es apasionante este mundo de la herbolaria y la verdad es que se nos ha ido más tiempo del que suponíamos. Todavía tenemos muchísimas preguntas, doctores. ¿Habría alguna posibilidad de que pudiéramos abordar todas estas preguntas así muy concretas las respuestas? Como por ejemplo esta que se refiere a en qué contexto se daba y se da el uso de alucinógenos. Bueno, el uso de alucinógenos en el México prehispánico se daba dentro del contexto ritual, sobre todo en la medicina para hacer el diagnóstico. Después, claro, en la época colonial ya lo usaban los curanderos, pero todavía en el contexto ritual.
Actualmente se usa dentro de la curación, pero hay un uso fuera del contexto ritual de curativo. ¿Qué hacía María Sabina, por ejemplo? Bueno, María Sabina lo usaba dentro de un contexto religioso, curativo, religioso curativo. Antonin Artaud, por ejemplo, aquel francés que vino a estar entre los tarahumaras y a participar en la ceremonia del peyote. Yo creo que él también se integraba en el rito religioso, porque es en el ámbito de la religión y en el ámbito de la medicina. ¿Pero no tiene un fin curativo? Claro que ese es esencial, o sea, se usa para hacer el diagnóstico de parte del curandero o se le administra al paciente para que el paciente se pueda autodiagnosticar. Y por ejemplo, la planta que mencionaba, el estafiate, es una de las plantas que también aparece en todas las ceremonias prehispánicas, y en el periodo colonial es una planta que se le confieren una cantidad de poderes curativos. Hay incluso las coplas del señor estafiate, que son unas coplas a la hierba que eran naturalmente perseguidas por la Inquisición, porque a la hierba se le da una connotación religiosa, era representante de un dios. Entonces están asociadas a todo el ritual religioso. Ya. Bien, tenemos poquísimo tiempo. ¿Del ginseng qué hay de realidad, así como que brevemente, doctor? El ginseng tiene un conjunto de productos que se llaman saponinas. Tiene un efecto muy fuerte sobre el organismo, pero fundamentalmente sube la presión arterial, aumenta casi toda la función cardíaca y circulatoria. Tiene un gran riesgo. Mal utilizado y en sobredosis produce hemorragias internas. ¿No es recomendable tomarlo sin una prescripción? ¿De quién? De un médico. ¿De un médico, no? Pero es que los médicos luego no creen en ello. Por ahora. Por ahora, pero mientras tanto... Mientras tanto, yo creo que no, es equivocado estarse administrando ginseng en forma espontánea y con mayor razón. Le voy a dar un dato que quizá tranquilice a mucha gente. La cantidad de ginseng que se vende en el planeta es tal que no existe campo experimental o cultivo que alcance de ginseng para hacerlo. Entonces, ¿no es ginseng lo que no es ginseng? La mayor parte de los productos que están en todo el mundo vendiéndose en las banquetas no es ginseng. ¿Qué es? Son sustitutos, hierbas inocuas y raíces parecidas. Para imaginarse la cantidad de cultivo que habría que tener para producir la cantidad de productos que hay en el mundo de ginseng, necesitamos todo el territorio de Corea más media China para cultivar. Los narcotraficantes a lo mejor se podrían dedicar a cultivar ginseng en vez de estas otras hierbas que se ponen a cultivar y a lo mejor sacan lo mismo. Bien, ¿está bien clasificada la herbolaria en nuestro país? Pienso que actualmente sí. Es importante decir que han transcurrido 20 años de trabajos muy importantes, de grupos muy importantes de la Universidad de México, del Seguro Social, de las universidades de provincia. Actualmente el Seguro Social cuenta con un herbario muy grande, exclusivamente medicinal, en donde hay cerca de 10.000 especies. La Universidad de México también. Creo que es en lo que más se avanzó en esta última década, en la colecta y clasificación de prácticamente todo el inventario. Después de todo lo que hemos escuchado aquí, de esta cátedra que ustedes nos han dado, huelga, sobra la pregunta de hasta qué punto se da una importancia científica a la herbolaria, pero de todas maneras, doctor Romo de Vivar, nos gustaría que usted nos diera su opinión concisa y breve a este respecto. Quisiera comentarle esto. En el mundo hay aproximadamente 500.000 diferentes plantas. Se supone que de estas 500.000, solamente el 10% ha sido trabajada farmacológicamente. Y posiblemente menos, o sea, unas 50.000. Esto es. Y que son las que están avaladas científicamente. Sí. Un 10% o menos. Y todavía lo que falta, como dice el doctor Lozoya, en poco tiempo más, esto será lo que estamos hablando ahora, y ya será por todos los médicos, materia de prescripción y de todo. Falta mucho por trabajar y hay que apresurarse porque las plantas se están extinguiendo. Están acabando las ecológicos, los cambios ecológicos. Vamos ahora a hablar sobre la bibliografía, así que una cortinilla y regresamos. Hablemos ahora de la bibliografía. Si algunas personas están interesadas en conocer más de la herbolaria o son personas que se dedican a la venta
de hierbas curativas, pero les falta todavía algún conocimiento o público, o médicos incluso, como usted mismo lo dijo, que seguramente van a abandonar esta creencia de que es de falta de cultura quien se refiere o quien acude a las hierbas. ¿Qué libros podrían, o qué revistas, o qué documentos podrían ellos leer? ¿A qué instituciones podrían acudir? Yo diría que hay 3 diferentes grupos de obras, según el gusto del público. Uno sería la bibliografía de carácter histórico. Es fascinante, es interesantísima y bella. Y México tiene grandes ejemplos. Desde el Códice Badiano y el Florentino y las obras de Sagún. Estas han sido muchas de ellas publicadas por la Universidad de México, como es el caso de las obras de Hernández, por el Seguro Social, como es el caso del Códice de la Cruz Badiano y de otras obras. Entonces hay un paquete que se encuentra fundamentalmente en la literatura de la UNAM y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el Archivo General de la Nación. Entonces, para quien le guste la literatura histórica sobre el fenómeno. Un segundo paquete, que obviamente es el que más demanda tiene, es sobre las propiedades actuales o las propiedades que se le reconocen actualmente a las plantas medicinales. Aquí hay una gran discusión y un gran vacío. El Seguro Social, otra vez, y la Universidad de México en sus diferentes institutos han estado produciendo en los últimos 10 años obras fundamentales sobre herbolaria. En el caso del Seguro Social, que es a donde yo pertenezco, hay 2 o 3 obras de flora medicinal, especialmente dirigida para el uso de médicos. ¿Y dónde se consigue? En las librerías del Seguro Social y en el Departamento de Publicaciones del Seguro Social. ¿Existe en toda la República? Prácticamente sí, porque hay representación delegacional en casi todo el territorio. Y un tercer nivel de publicaciones científicas para el público estrictamente universitario y científico que nos escucha. Hay una gran cantidad de publicaciones mexicanas en revistas internacionales sobre productos naturales, sobre química de plantas, sobre farmacología de nuevos medicamentos, en donde hay una buena representación nacional. ¿Dónde están esas revistas? En las bibliotecas de los institutos de ciencia. El Instituto de Química, el Instituto de Fisiología, el Instituto de Biología Celular, en los centros de investigación del Seguro Social, en los centros de investigación del Instituto Politécnico. Bien, pues les agradecemos muchísimo su presencia, doctor Romo de Ibarra, doctor Lozoya, doctora Quesada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos esta cátedra apasionante, extraordinaria, en donde mucha de esa magia que nosotros pensábamos había atrás de toda esta hierba se nos vuelve pues, una realidad pragmática a la que pues creo que más temprano que tarde todos vamos a acudir ya con la seriedad que el caso amerita y requiere. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes también, amigos del auditorio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa sobre herbolaria. Nada de magia, todo es realidad concreta. Bueno, pues nuevamente gracias y hasta la próxima.